del micrófono bien, esta vez sí. Dice así la bendita palabra del Señor, nos ponemos de pie. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Cuando la Biblia habla armas de nuestra milicia, una milicia es un ejército, un batallón, un grupo de personas armadas para una guerra. Esa es una milicia. Son militares, son personas dispuestas a defender algo. En la Biblia dice no son carnales, o sea, no es algo que nace de tu carne, del odio, del rencor, no, sino son poderosas en Dios, y dice para derribar argumentos y fortaleza. O sea, en otras palabras, las armas que tenemos no son hechos para destruir sangre y carne, sino está hecho para derribar pensamientos, llevando a la gente no a la muerte, sino a la obediencia en Cristo Jesús. Una vez me dijeron, pastor, alguien de Pakistán hablando ahí en inglés, el inglés un poquito medio chamuscado que hablo, como si estuviera con muchas piedras en la boca, no me sale mucho el acento, pero él también hablaba con el acento pakistaní el inglés. Él me decía, ¿por qué en la historia del cristianismo ha habido tantas invasiones, tantas muertes, se han destruido naciones, culturas, imponiendo y matando a los que no querían aceptar el cristianismo de la manera que los presentaban? Yo le decía, sencillamente los que hicieron eso no son cristianos, porque los verdaderos cristianos jamás imponen a nadie nada por la fuerza. Jesús decía al contrario, ama a tu enemigo, bendice a los que te persiguen. Si alguien te pone una ametralladora, te dice arrepiéntate o te mueres, esa persona no es cristiano, porque las armas de la milicia no son carnales. No es con armas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Más adelante, en Efesios capítulo 6, versículo 12, corrobora esta verdad bíblica que le dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo estaba en la cárcel, y en la cárcel es lo único que escuchaba eso. 1, 2, 3, 4, veía soldados marchando, o escuchaba el sonido de las armas, el sonido de las espadas, el sonido del armamento de guerra. Y Pablo en la cárcel estaba 2 años, dice, cuando él escribe Efesios, y él sabía que los soldados se preparaban para ir y matar, conquistar matando a la gente, matando a los guerreros, conquistar naciones. Y Pablo sabía que en la cárcel también preparaban ahí a los gladiadores que peleaban a muerte por su libertad. Y Pablo en Efesios dice, no tenemos ese tipo de lucha. No es contra sangre ni carne. No es una lucha a muerte así, con espadas, con bombas, con misiles. No es una lucha así a muerte. La lucha es peor, pero es contra principados, potestades, huestes espirituales, maldad, regiones celestes. O sea, Pablo dice que la lucha del cristiano en ese tiempo era espiritual. Era espiritual. Antes de eso, cuando Jesús le toman preso, se acerca Peter. ¿Sabe quién es Peter, verdad? Peter. Marco, ven. Y le cortó la oreja. Jesús le dice, guarda tu espada. Guárdalo. Agarró la oreja. El polvo. Ven para acá. Lo pegó a la oreja.
Jesús demostrándole con hechos a Pedro, diciendo: Pedro, no es con espada, no trate de asesinar a nadie, nuestras armas son espirituales. Una señora, una mujer allá en la selva, me invitaron a compartir la palabra, y antes de llegar, unos días antes, y esta mujer, su bebé se le enfermó con fiebre. Estaba en un lugar que no había vehículos para ir a un hospital o a una posta médica. El esposo había fallecido. Tenía otros niños, pero estaban con un familiar. Y ella estaba en el campo a horas de viaje. Y el bebé empezó con fiebre a convulsionar y dejó de respirar. Y al ver que ya el bebé no respiraba, ella agarró al bebé, caminó hasta el lugar más alto que encontraba en ese momento, lo levantó arriba y empezó a decir: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi familia, tú conoces todo lo que nos está pasando. Tú sabes que mi esposo se fue, estoy luchando con estos 3 muchachos, te estoy sirviendo. Pero mi bebé ya no respira. Ayúdame, no sé a dónde ir, no puedo ir tampoco. Ayúdame. Y empezó a llorar ella y a clamar con toda su fuerza. Y ya no puedo. Que no se vaya este bebé. Le ve al bebé y el bebé estaba frío. El corazoncito dejó de latir. El cuerpo empezó a enfriarse. Trataba de mover la manito ya estaba empezando a endurecerse los nervios. Y ella empezó a clamar más: Señor, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Y empezó a clamar. Y cuando no tuvo fuerza, empezó a decir: Señor, yo te adoro, te bendigo. Tú sabes que yo no tengo la culpa de que mi bebé se haya partido, pero tú puedes hacer aún un milagro. ¡Ayúdame! Volvió a clamar. Cuando ella lloró, allá le decimos a moco tendido, cuando alguien llora y le le queda seco la garganta, se le queda seco los ojos, y la nariz se le constrina y sale líquido aún por la nariz de tanta desesperación, y algunos ha llegado a salir sangre por la nariz de tanto llorar. Ella se limpió y dijo: Señor, que sea tu voluntad. Si yo camino, puedo llegar a un hospital. Y se fue, recogió al bebé que le había puesto en una sombra. Ella estaba en medio del campo llorando. Y cuando va a acariciarle a su bebé, el bebé le mira, le dice: tengo hambre, mami, tengo hambre. Dios había hecho un milagro. Dios había hecho un milagro en el corazón de esta mujer que no tenía más opción, y solamente una de las armas poderosas para el cristiano es la oración. La oración cambia destinos. La oración cambia vidas. La oración transforma. Cuando uno se levanta, al menos cuando me levanto, tengo como media hora viajando y después una hora más, media hora en lo que llego a Ponce con los compañeros, de ahí una hora en lo que llegamos los 4 a Jayuya. Me pongo a orar y le digo: gracias, Señor, porque todavía no ha amanecido y me permite tener fuerza para trabajar. Le digo: gracias, Señor, porque mi familia está en casa, están descansando. Aunque mi esposa se levanta, preparé el café. Gracias porque todavía estamos bien. Si no tuviera familia, quizás no tendría sentido esforzarme y trabajar tanto. Hay millones en el mundo que están de igual manera. Y cuando llego veo a mis compañeros: gracias, porque este es un buen grupo. Va avanzando el día y cada vez con más claridad veo la gloria de Dios en mi vida.
Dios es bueno. Mientras que tengamos la familia, hay que valorarlos, ayudarlos, aprovechar, disfrutar de ellos, darles un abrazo, darles un beso, estar con ellos. En uno de los terremotos en México, empezó a caerse las paredes de las casas. Algunas de las casas de ahí son de barro, otros son de cemento liviano, como si fuera cemento armado. Y otros son de bloques de construcción. Y cuando empezó a caerse la casa, una abuela de casi 82 años que no podía ni caminar, cuando vio que estaba cayendo una pared sobre uno de sus nietos y el nieto estaba jugando, esa abuela se fue y dijo, en el nombre de Jesús, reprendo espíritu de muerte, y puso su mano y pudo sostener esa pared en lo que su nieto sale. Es algo increíble. Y cuando el nieto salió, ella soltó la pared para que cayera y agarró al nieto, que ella no podía ni caminar ni con andador. Agarró al nieto y esta abuelita empezó a correr y salió, y en cuanto salió, el edificio de 2 pisos, un pequeño edificio, una casa, cayó al piso. Y ella no miró si cayó el edificio o no, la casa de 2 pisos. Ella corrió hacia una casa de oración y puso al nene en el altar, cayó de rodillas y ahí se quedó llorando y adorando hasta que pasara todo. Cuando fueron a investigar el peso de la pared, sencillamente solamente la pared pesaba más de 700 kilos. Para levantar un peso tan fuerte para su edad, y porque es una dama y porque es frágil. Él nos dice, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús nunca dijo, lleva una espada, es más, cuando Él le mandaba a predicar, decía, no lleven 2 mudas de ropa, vayan así, olvídense que Dios los va a proveer. ¿Saben? Él nos dice descansa. Él nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro descanso en medio de este mundo tan convulsionado es el Señor. Nuestro descanso es el Señor. Hay gente que sufre y tiene miedo por cosas que no han pasado todavía. Hay gente que no ha dormido porque escuchó una profecía, le dijeron, no, el 2022 va a haber un maremoto que va a cubrir toda la isla. Y hay gente que casi semanas o meses antes que llegara el 2022 no dormía, no comía. Algunos amontonaron tanta comida que después se le dañaron esa comida en su casa y sufrieron tanto por algo que no sucedió. Que va a venir algo para la isla, un juicio de Dios, claro que sí, hay que estar preparados. Si Dios viene, nos encuentra sirviendo, nos vamos con Él. Pero no hay que estar sufriendo, preocupado o no tener paz por algo que todavía no ha pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. T.L. Osborne, no sé si conocieron a este evangelista americano internacional. Él hacía campañas por el África, por la India, campañas de millones de personas. Es casi de la época de Billy Graham. Él falleció, ya partió con el Señor. Él tiene muchos libros de evangelismo. Y él decía, yo he visto milagros en el África, cientos de milagros. He visto milagros en la India donde la gente empezaba a gritar y a pedir perdón a Dios y se humillaban y entregaban su vida al Señor.
He visto milagros por todos sitios, pero el mundo fue cambiando. Una de las últimas campañas que hizo en Puerto Rico, en La Guancha, un anciano que no podía caminar, hubo un milagro, él empezó a caminar y a correr en el estrado cuando él predicaba. Y la gente, bueno, aplaudió, dio gracias a Dios y se quedó después en silencio. Y él decía, ¿saben? Si este milagro hubiera sucedido en la India, o en el África, o en algunos lugares de Asia o Europa, la gente estuviera gritando aquí pidiendo misericordia a Dios. Ustedes se han acostumbrado a lo fácil. Los milagros ustedes lo ven como algo común, aunque no ocurre regularmente. Y decía, esta generación en el mundo es una generación ahora en todos los países del mundo de pastillas de colores, de todo tamaño. Y él decía, la industria farmacéutica hace millones y millones de dinero con esas pastillas de colores. Esas pastillas son antidepresivos para nervios, para que puedan dormir, para la alta presión, para ataques de pánico. Son pastillas dedicadas a que la persona tenga calma, cuando la Biblia dice que la calma deben de encontrarla en Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él decía, nunca antes había sabido que un cristiano, un hijo de Dios, tenga que estar pasando ataques de pánico, tenga que estar siendo internado o visto por un psiquiatra, un hijo de Dios. Porque la paz se encuentra en el Señor. En Isaías 41:3 Dios dice, para estos momentos tan difíciles, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios dice siempre, es siempre. Desde que conoces al Señor hasta el último momento en que tu corazón deja de latir en la tierra. Cuando dice siempre, es siempre. No dice por un momento. En Efesios 6:12, que nuestras armas no son carnales, leí Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él le dice a Simón Pedro en Juan 18, del 10 al 11, entonces Simón Pedro, que tenía la espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no lo voy a beber. ¡Ah! Así le dijo Jesús. Ese A lo puse este servidor. Yo no sé, hermanos, pero voy a decirles algo. Jesús le había dicho con eso claramente a Pedro. Jesús le había dicho, no es con espada. Pedro, Pedrito, no es con espada. No es con espada, no cortes la oreja a nadie, no des un tajo a nadie por defender el evangelio. Eso es espiritual, Pedro. Yo me imagino cuando a Jesús lo toman preso y cuando a Jesús le están azotando, Pedro todavía quizás tenía la espada o quizás no. Cuando le decían, tú también eres de esos Galileos porque sabemos de la manera que tú hablas. Cuando Jesús le mira a Pedro y Pedro blasfemando que no lo conocía, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, dijo, si no es con armas, ¿por qué tengo que estar insultando, buscando palabras hirientes? Eso también es un arma que destruye. Quizás Pedro blasfemando. ¿Sabe cuando una persona blasfema o habla malo? Usted no se ha dado cuenta de las discusiones que hay entre familias latinoamericanas, especialmente cuando vecinos pelean o discuten o hay un cambio de palabra, cuando padres e hijos discuten o pelean, buscan la palabra más dura que le puede herir.
A veces la hija le dice a la mamá, no te quiero. O la mamá le dice, yo no te quiero, nunca te he querido. Tú fuiste un susto para mí. Así una vez me dijeron que yo era un susto, pero no me lo dijo mi mamita. Entonces buscan la palabra más duro que trata de herir a la persona. O a veces cuando hay una discusión dice, yo me voy a largar de aquí, yo me voy y nunca me vas a ver. O entre amigas cuando pelean, nunca jamás te voy a invitar a mi boda. No quiero que estés en mi boda. Siempre cuando una persona discute con alguien, siempre busca lo peor y mide las palabras que puedan herir. Eso sacan de lo que está dentro de su corazón y lo hacen. A veces lo hacen por un poco de desconocimiento o ignorancia, que es la misma cosa. De esa situación, ¿sabe? Porque todos ignoramos muchas cosas también. Y Pedro decía, yo no lo conozco, blasfemó, habló malo. Y Jesús le mira y él tuvo que llorar amargamente. Él nos dio las armas para vencer. La primera arma para vencer es la oración. La oración transforma vidas. La otra arma poderosa es la meditación. Cuando tú te sientas, solamente estás a solas con Dios. No digas nada, solamente a solas con Dios. Medita. Medita. Lo que estás haciendo con tu vida vale la pena, beneficia para la obra de Dios. Lo que estás haciendo con tu vida ayuda a tu familia. Medita lo que estás haciendo. ¿Esto beneficia a tus hijos? ¿Cómo piensas que vas a estar de aquí a 5 años? Es un arma poderosa porque te enseña, como tú estás caminando, tú caminas, es como si te pararas de pie y decís, ¿por dónde voy ahora? ¿Voy a avanzar si bajo por aquí? ¿Voy a avanzar si retrocedo? ¿Voy a avanzar si me meto por ese río que hay cocodrilos? ¿Voy a avanzar por aquí? ¿A dónde estoy yendo? Ese es meditar. Y meditar siempre tiene que ver buscando lo que Dios quiere o tiene para ti. Es un arma poderosa. Hay gente que empieza a llenarse de coraje y no se detiene. Y al no detenerse, a veces actúa imprudentemente y es capaz de asesinar a la persona al cual tiene coraje. Hay jóvenes que se pelean y sacan un pasaje y jamás vuelven a su casa porque pasaron un momento de coraje. Un arma poderosa es meditar, detenerte a pensar. Todo lo que tú hagas, todas las profecías que te dan, porque hay gente que le gusta profetizar y no está mal, si Dios le da una profecía, no está mal. A mí me profetizaron muchas veces y de las profecías que me profetizaron se cumplieron muchas. Algunos no se han cumplido y algunos ya pasaron el tiempo y no se va a cumplir. Porque me dieron con fecha. Si el profeta hubiera sido más inteligente no me hubiera dicho fecha. Me hubiera dicho, no, sí, va a pasar esto. Aunque llegue a 100 años, celebro 100 años antes de morir, diga, todavía no se ha cumplido, voy a seguir viviendo hasta que se cumpla. Al menos me va a dar esperanza para seguir viviendo. Tiene que filtrarlo por la palabra de Dios. Si esto es de Dios, eso no es de Dios, dicen a veces los amigos cuando conversan, ¿verdad? Eso no es de Dios. La otra arma poderosa es los sueños, los anhelos y las visiones que Dios pone en nuestras vidas. ¿Cómo vive un niño? Tú sabes, un niño cuando se levanta empieza a tener un sueño. No, hoy me voy a comer un ice cream. No hay ice cream en la nevera. Voy a pedir a papi un ice cream, voy a pedir a mami. Y el niño sueña. El niño sueña cuando agarra un carrito y dice, no, yo voy a ser chofer, voy a tener mi propio carro. Cuando el niño fue a un barquito, sueña, yo voy a tener mi barquito y voy a cruzar los mares. Y los cristianos igualitos soñamos, Dios me va a llevar a predicar a las naciones.
No, yo voy a servir de bendición para otros jóvenes, para que ellos se conviertan. Entonces hay sueños y hay anhelos. Y ese sueño y anhelo, muchos de ellos es que Dios pone como un llamado en el corazón de esa persona para que le sirva, para que sea de bendición en la tierra. Entonces esos sueños, esos anhelos que Dios puso en tu corazón, ese llamado que Dios puso, es un arma poderosa porque te impide estar ahí sin hacer nada. Te impulsa siempre a seguir avanzando, siempre a seguir avanzando. Porque una de las armas poderosas del cristiano es la oración, la palabra, la paz que Dios pone en nuestro corazón. Y a veces bromeando los compañeros, a veces hace una broma un poquito fuerte. Se dirigen a mí y yo le digo, ¿ustedes quieren hacerme sentir mal diciendo eso? Le digo, no, yo oré esta mañana, Dios me dio un día maravilloso y le dije, Señor, este día precioso que me das, nada ni nadie me va a quitar la paz. Así que digan lo que quieran. Y ellos se ríen. No, estamos bromeando. Yo sé que están bromeando. Porque nada ni nadie te puede quitar la paz, porque la paz es un arma poderoso que Dios puso en tu corazón. Porque nada ni nadie te puede quitar la paz, porque la paz es un arma poderoso que Dios puso en tu corazón. Nada ni nadie puede hacerlo. La presencia de Dios en tu vida es un arma poderosa. Hay gente que se acerca a mi esposa sin conocerla, le empieza a contar problemas. Nos llamaron una familia. Fui, me encontré con el hermano y me pongo a hablar con el hermano. El hermano es adulto ya. Y él me empieza a hablar. Y hablando me empieza a llorar. Yo le digo, ¿qué te pasa? Yo solamente le estaba escuchando. Me dice, tú sabes que yo no he sido tan bueno con mi esposa, no le he apoyado en la obra. Yo le digo, no, usted ha sido un buen esposo, nunca la abandonaste. Criaste unos hijos hermosos que le están sirviendo al Señor. Tú has estado muy ocupado trabajando. Nunca has hecho pasar hambre, ni necesidad de casa, ni de educación a tus hijos. Tú eres un buen hombre. Solamente empieza a congregar ahora. Ya te has retirado, empieza a congregar ahora. Me abrazó y estaba llorando y solamente le abracé, oramos un segundito así. Y él solito empezó a evangelizarse. Empezó a hablar del Señor, me contó unos problemas y me dijo, yo voy a volver al Señor. Y solito, él mismo, mira, es la presencia de Dios en ese lugar. Reunidos dos en su nombre, allí está el Señor. Él mismo empezó e hizo pacto con Dios. No he tenido que decirle, ¡oh, arrepiéntete! No, Dios mismo hizo su obra. A veces pensamos que gritando, saltando, dando un par de vueltas. No, a veces Dios hace su obra como Él quiere. Termino. Una de las armas poderosas que Dios pone en nuestras vidas también es nuestra familia. Nuestra familia. Aunque tú no lo creas, la familia es una bendición tremenda de Dios para tu vida. Tu esposo es una bendición para tu vida. Tu esposa es una bendición. Tus hijos son una bendición. Los nietos son una bendición. A mami le operaron, mi mamá quería morirse, decía, yo ya estoy inútil, ya me operaron, no sirvo para nada, ella no quería comer, estaba deprimida y ya no tenía sentido vivir para ella. Hasta que mi hermana tiene una bebé. Ella agarró la bebé y le dijo, no la vas a maltratar. Empezó a cuidar a la bebé, tomó vida. Porque Dios envía la sonrisa de un niño para acordarnos de que somos fuertes y ese niño necesita nuestra protección. Dios envía personas débiles para darnos a entender que nosotros estamos quejando, que somos débiles, que nos vamos a morir, que no servimos para nada, que mi mamá me dijo que yo soy un inútil, etcétera, etcétera, etcétera.
y estamos ahí deprimidos y quejándonos. Y Dios pone a alguien más débil y tú lo ves y dices, wow, esos ojitos tan lindos, no pueden ni caminar, ven para acá. Y el bebé llora y se orina y pide comida. Vamos a buscarle comida y te olvidas de tu dolor, te olvidas de tu quejabanza, ¿no? Quejabanza, yo escuché ahí que alguien canta alabanza quejándose nomás. Y te das cuenta que tú eres más fuerte que muchos de los que necesitan de ti. Dios puso así porque es un arma poderosa que pone Dios para que te fortalezcas. Un niño, un bebé, alguien de tu barrio que necesita, te hace entender que hay personas que están peores que tú, pero que tienen sueños igual que tú. Y que a ti te puso para bendecir a esa familia, bendecir a ese huérfano, bendecir quizás ese siervo o sierva que está haciendo la obra, o bendecir a alguien que está tratando de salir adelante. Dios puso la familia, herencia de Jehová son los hijos, dice Salmos. Dios nos prometió cielos nuevos y tierra nueva. Cuando lleguemos allá en la eternidad, Dios va a decir, ven buen siervo fiel, ven buena sierva fiel, entra al gozo de tu Señor. Cuando crucemos el río de la muerte, dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cuando crucemos el río de nuestra muerte, Él nos llevará por la eternidad a un lugar que no haya hambre, no hay tristeza, no hay dolor. Que las cosas malas ya pasaron. Pero mientras tanto en esta tierra, Dios siempre está bendiciéndonos. Dios siempre nos ha bendecido con la familia, con salud. Podemos gritar, podemos caminar, podemos predicar, podemos servir a los demás. Somos su nación especial y estamos armados para bendecir el mundo. Repitan todos, con esto termino. Estamos armados para bendecir al mundo. Estamos armados para bendecir el mundo. Con las armas espirituales. Eso no es cuchillo, no es ametralladora, no es granada, no es misil. Son armas espirituales que Dios puso en tu vida. Lo puso en tu vida, es de ti. Dios te lo puso en tus manos, esas armas. Y tú has visto los milagros que hace el Señor. Vamos a orar. Cuando uno se levanta, al menos cuando me levanto, tengo como media hora viajando y después una hora más, media hora en lo que llego a Ponce con los compañeros, de ahí una hora en lo que llegamos los 4 a Jayuya. Me pongo a orar y le digo gracias Señor porque todavía no ha amanecido y me permite tener fuerza para trabajar. Le digo gracias Señor porque mi familia está en casa, están descansando. Aunque mi esposa se levanta a preparar el café. Gracias porque todavía estamos bien. Si no tuviera familia, quizás no tendría sentido esforzarme y trabajar tanto. Hay millones en el mundo que están de igual manera. Y cuando llego veo a mis compañeros, gracias, porque este es un buen grupo. Va avanzando el día y cada vez con más claridad veo la gloria de Dios en mi vida. Dios es bueno. Mientras que tengamos la familia hay que valorarlos, ayudarlos, aprovechar, disfrutar de ellos, darles un abrazo, darles un beso, estar con ellos.